El elemento central del mensaje cristiano, su fuerza, reside en la culpa, que Dios está mirando, sabiendo no solo todo lo que hacemos, sino también todo lo que pensamos. Creo que el cristianismo es bastante excepcional en el sentido de que Dios lo ve todo y castiga a los creyentes por sus malos pensamientos, por los pecados de la mente. El pecado y la culpa crearon un credo en el que predomina el miedo a Dios y al infierno, siempre presente en las prédicas de los sacerdotes. No es una idea que compartieran los gnósticos. La palabra pecador no figura en su diccionario. El Evangelio de Tomás no habla mucho de la discontinuidad entre Dios y nosotros mismos, sino de humanos creados a su imagen divina y, por tanto, con una especie de conexión, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Ese es el concepto de todos los misterios de la antigüedad y también de la gnosis. No hay espacio para el pecado. Por supuesto, eso no significa que seamos divinos y más, sino más bien que podemos encontrar nuestro camino hacia Dios cuando hallemos el camino hacia nosotros mismos, y que existe un medio de reparación para los pecados y errores que cometamos. Pero pecar es tan esencial que Jesús tuvo que morir para redimirnos, un argumento tomado de un antiguo mito, Adán y Eva y el primer pecado que hizo al hombre mortal. Los cristianos pusieron más énfasis en el pecado de Eva que los judíos. Antes del cristianismo ortodoxo, el pecado no era una cuestión central. Los maestros judíos, paganos, gnósticos coincidían en que tenemos la capacidad de seguir o de desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se entendía que esta era la condición humana. Existe un gran debate sobre esto, porque algunos cristianos creían que era absurdo, lo de comer una manzana. Una desobediencia inocente por la que Dios condena a los hombres a una existencia inferior, lejos del paraíso. Un castigo totalmente desproporcionado. La idea cristiana de que el pecado es inherente a los humanos, la idea del pecado original, la desarrolla especialmente San Agustín en el siglo IV y se canoniza como enseñanza ortodoxa cristiana a partir del siglo IV. Esas comunidades ortodoxas desarrollan no solo un fuerte sentido de la distancia entre el hombre y Dios, sino que hay una condición pecaminosa en el hombre, innata e irredimible, aparte de que la muerte de Cristo se entiende como sacrificio. Jesús, un iluminador, la voz, el símbolo de lo divino. Un gnóstico veía a Jesús como al hombre que recibió la iluminación con el bautismo, cuando se transforma como Buda en aquel que conoce, el Cristo. Cristianos ortodoxos creen que si Jesús era divino, era el Hijo de Dios, su único Hijo, y también tenía que haber nacido divino, algo que los gnósticos consideran pueril. La ruptura queda clara con el último evangelio, el de Juan. Muchos cristianos pensarán hoy, desde luego, el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto no es lo que vemos en Mateo, Marcos o Lucas. Encuentras que Jesús es el Mesías de Dios, el que enseña el camino de la rectitud. Se podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en eso. Pero con el Evangelio de Juan, la afirmación de que Jesús es Hijo de Dios, y más aún, su único Hijo, es una afirmación radical que no veo mencionada por los ortodoxos antes del año 160 más o menos. Pero esta idea se convierte en la lente a través de la cual los cristianos leen los evangelios. Empecé a convencerme, aunque parece raro, de que el Evangelio de Juan se escribió para contradecir esta otra opinión, y cambia la interpretación del mensaje cristiano de forma total.
Los gnósticos se propagaron en el siglo I y II y fueron machacados por una iglesia literalista que entonces comenzaba su andadura. La ortodoxia, como la conocemos, surgió después del gnosticismo y en gran medida fue una reacción al mismo. El cristianismo se define por aquello que se le opone. Por oposición al gnosticismo, gradualmente fue defendiendo sus propios términos. A partir de una gran variedad de evangelios y unas 7 u 8 generaciones después de Jesús, los padres de la primera iglesia ortodoxa empezaron a escoger unos pocos textos que conformarían el Nuevo Testamento y definirían el credo. Los cristianos lo tomaban todo como algo personal. Pero cuando personalizas a la divinidad, la cargas con toda la ira, críticas, resentimiento y agresividad que existe en la personalidad humana. ¡Hereje! Los cristianos se enfadaron mucho porque tomaban como algo personal que su Salvador fuese rechazado. Los gnósticos solo querían descubrir dónde estaba la verdad. Los gnósticos atacaron las opiniones de los primeros cristianos. Pero los cristianos no solo atacaron las opiniones de los gnósticos, atacaron a los propios gnósticos. Ambas creencias podrían haber coexistido, pero con la aparición de este hombre, Constantino, el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana, se despertó el ansia de alcanzar el poder supremo en la joven iglesia. La historia dice que Constantino tuvo una visión, un sueño, donde veía la señal de la cruz en el cielo, y se convenció de que si se hacía cristiano y utilizaba este emblema, ganaría la batalla contra su rival pagano. Fue aquí, en el puente Milvio, donde tuvo lugar una gran batalla que colocó al cristianismo en su triunfante camino al éxito. En el concilio de Nicea, año 324, Constantino establece todas las diferencias respecto al credo. Compañeros ministros, creemos en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios de Dios. 3 siglos después de su muerte, Jesús es proclamado Hijo de Dios por decreto imperial, y se prohíbe cualquier otra opinión. When Christianity allies with the state to create a religious monopoly, that's when Christianity becomes... Cuando el cristianismo se alía con el Estado para crear una religión oficial, es cuando se vuelve algo radicalmente diferente, triunfante, exitoso. Pero al haberse aliado con el Estado empieza a cometer los mismos crímenes que había denunciado en sus primeros 300 años de existencia. Persigue, mata por la religión. Se transforma en una institución jerárquica, opresiva, necesariamente conservadora. But it's not my fantasy, my imagination of how religion best proceeds. Es interesante Constantino. Cuando Constantino se convierte, uno de sus primeros actos es hacerle a las iglesias de Roma grandes regalos de plata y oro. 12 estatuas de tamaño natural de los apóstoles y 2 estatuas de plata de Jesús en tamaño natural. Así, 20 años después de su conversión, las iglesias de Roma parecen templos paganos, y esto es solo una muestra de la riqueza que obtiene la iglesia en el siglo IV. La alianza con el Estado significa riqueza para la iglesia, riqueza para los obispos, riqueza para el Papa de Roma. ¿Es corrupta la iglesia? Sí. Jesús jamás fundó una iglesia. No dejó instrucciones para una iglesia. Es una invención posterior, diseñada para reforzar el poder de la Iglesia católica. Es inconcebible que Jesús, un simple hombre de Galilea, pretendiese fundar una iglesia universal. ¿Piensa que Jesús dio alguna autoridad a Pedro? Otra vez, esas leyendas son invenciones.
Como la donación de Constantino. La donación de Constantino es una farsa. Había un documento que la Iglesia en la Edad Media afirmaba que era un contrato escrito por Constantino en su lecho de muerte. Aquí os doy el imperio para que lo custodiéis. Entonces, cuando este se reveló como una falsificación, se inició la Reforma Protestante. ¿Qué le pasó a los perdedores? Fueron erradicados. Todos los que conociesen la otra historia, gnósticos y paganos, fueron expulsados del imperio. Los templos se derribaron, los filósofos fueron asesinados, los libros prohibidos y quemados. Si el cristianismo era la religión favorita de Dios, entonces uno podía pensar que al triunfar se hubiera entrado en la Edad de Oro. Todo lo contrario, se entró en un tiempo de oscuridad, en el que la gente incluso olvidó cómo hacer casas de ladrillos. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Por qué la cristiandad celebra la Navidad el 25 de diciembre? Muchos siglos antes del nacimiento del Hijo del Hombre, los pueblos mesopotámicos, egipcio y finalmente el Imperio Romano tenían la costumbre de celebrar una fiesta llamada Diualia. Arrancaba el 21 de diciembre, conmemorando el alargamiento de los días o la victoria del sol. A partir de esa fecha, en efecto, el sol vence y las jornadas diurnas se alargan progresivamente. Y aunque no existen datos concretos al respecto, los historiadores apuntan a Constantino como el emperador que admitió el cambio, sustituyendo la fiesta pagana del sol invicto por la del nacimiento de Jesús, el verdadero vencedor de las tinieblas. Y a pesar de la dura oposición de la Iglesia Oriental, que se negó a admitir la fecha, la manipulación fue aceptada. Hoy muy pocos saben que este cambio obedeció a una maniobra política destinada a eclipsar una celebración pagana. Otra aberración del régimen de Constantino, el primer gobernante que aceptó el cristianismo como religión